Hola, soy Jerónimo Pinedo, ¿qué tal? No, bueno, junto con Vito y con Martina somos integrantes del proyecto que dirigen Pablo y Cecilia. Y bueno, nosotros ahora en realidad estamos trabajando haciendo un análisis de una serie de legajos que existen en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre asentamientos y ocupaciones y conflictos territoriales en La Matanza, principalmente durante la década de los 80. Así que bueno, nos organizamos un poco acá como para hablar coralmente, un poco cada uno. Yo un poco les voy a contar un poco por qué surge este interés, digamos, como parte de del proyecto de investigación sobre La Matanza, construir este corpus de legajos de inteligencia policial para hacer esta exploración más, si se quiere, sociohistórica sobre La Matanza. Y antes de eso quería... es interesante una cosa que decía Pablo de cómo los imaginarios sobre el conurbano están tan espacializados, ¿no? O sea, son representaciones sobre el espacio. De hecho, uno podría decir hay una comuna sobre representación pública de la imaginación geográfica sobre el conurbano, de tal manera de que, cuando digo imaginación geográfica me refiero a que las realidades urbanas o las realidades espaciales no son solamente realidades materiales, sino que también son representadas, narradas, ¿sí? Y esas narrativas van generando representaciones de espacio y van también guiando las prácticas de los actores en el espacio. Y uno podría decir que en buena manera, digamos, la imaginación geográfica sobre me estoy yendo no lo habíamos arreglado esto, pero me quedé con algo que dijeron Pablo y Cecilia. Con lo tuyo. La imaginación geográfica del Gran Buenos Aires ha sido en cierta manera un teatro de muchas maniobras políticas y sociales a lo largo de la historia argentina. Es decir, uno podría hacer incluso una historia, digamos, de la Argentina a través de las sucesivas imaginaciones geográficas que ha habido sobre el conurbano, sobre todo durante el siglo XX, desde el primer periodo de industrialización. Pero, digo, más yendo a lo concreto de nuestro trabajo, bueno, nuestra idea un poco es reconstruir la imaginación geográfica de la policía sobre los procesos de ocupación urbana, en este caso en La Matanza. Y ahora, bueno, a mí me toca explicar por qué, digamos, pensamos que esto es relevante. Ustedes saben que, digamos, cuando se profesionaliza la policía de la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que se hace es crear una dirección de inteligencia, ¿sí? Una dirección de inteligencia. Esa dirección de inteligencia tenía como tarea, como misión, en cierta manera, porque uno podría decir que los temores sobre la gobernabilidad del conurbano quizás son un poquito anteriores al último periodo democrático, aunque, digamos, durante la democracia, una cosa que dijo efectivamente Pablo es cómo a partir del 86-87, digamos, todos los gobernantes, todos los presidentes, todos, peronistas o no, han vivido, digamos, bajo el fantasma de la posibilidad de qué va a pasar en el conurbano cada vez que se sucede una crisis. Bueno, en ese marco, en la profesionalización de la policía de la provincia de Buenos Aires, se crea la Dirección de Inteligencia, cuya misión era, en cierta manera, ocultar los conflictos y los acontecimientos que ocurrían en el territorio, ¿sí? Así era la definición de su misión, para producir informaciones que le permitiera al gobierno de la provincia de Buenos Aires anticiparse, ¿sí?, a esos conflictos. Muchas veces este archivo ha sido pensado, ese archivo, digamos, se transformó ahora en el archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, es decir, ese archivo fue digamos, separado de la policía y entregado a los organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. Se creó la Comisión Provincial por la Memoria y fueron dados a conocer al público ya hace muchos años, y tiene como misión el archivo como dos grandes misiones. Por un lado, ahí en ese archivo hay mucha información sobre personas que fueron perseguidas, ¿sí? Y legajos personales sobre personas que, bueno, o que fueron desaparecidas o estuvieron presas o secuestradas, etcétera, durante sucesivas dictaduras, digamos, o fueron reprimidos en protestas, etcétera.
Y por otro lado, digamos, entonces se abrió para eso, para acompañar los juicios, para que también las personas que estaban registradas en ese archivo tuvieran derecho y acceso a la información que el Estado tenía sobre ellos. Y al mismo tiempo se abrió para que los investigadores, digamos, puedan utilizar esos documentos para reconstruir procesos históricos de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese archivo hay de todo, porque es un archivo que está construido básicamente a partir de la idea de describir y analizar los comportamientos de actores colectivos. No es un archivo policial común, ¿no? Donde básicamente, digamos, los archivos policiales comunes están basados en los prontuarios individuales, ¿sí? Aquí básicamente hay un registro de organizaciones colectivas, de entidades colectivas, y en todo caso, digamos, el análisis de los vamos a decirlo así, el análisis de los posibles agentes peligrosos o agitadores de los conflictos se hacen en función de sus inserciones en esas entramados, en esas organizaciones colectivas y en esos entramados y vinculaciones. Es decir, es un archivo que en cierta manera ese archivo y esa inteligencia policial lo que buscaba hacer era trazar redes para poder justamente identificar a las personas e identificar potenciales conflictos. Por lo tanto, es algo más que un archivo de la represión. O sea, se le fue considerado primariamente como un archivo de la represión porque básicamente ese archivo se abrió en el momento en que había un auge muy importante de estudios sobre la radicalización política de los años 60 y 70. Y así se lo leyó, principalmente, ¿no? Pero en realidad el archivo es un poco más que eso. Por supuesto que es un archivo que se usó para reprimir, pero hay mucha información sobre entidades públicas, sociedades de fomento, iglesias, sindicatos, políticos locales, diócesis, en fin, obispos, sacerdotes, parroquias, en fin, que en realidad no tenían un objetivo directo de reprimirlos, sino de observarlos. Porque eso era como, digamos, el cerebro de información del cual, digamos, hacían uso los políticos, por ejemplo, para saber qué los iba a esperar, un gobernador, por ejemplo, qué lo iba a esperar en determinada situación cuando iba a visitar un distrito, por ejemplo, ¿no? Entonces el secretario de gobierno pedía información a la policía, quiénes eran los de esa sociedad de fomento que habían invitado al gobernador a tal acto, etcétera. Hay mucha información de ese tipo. Y, en cierta manera, lo que nos parece interesante es que, bueno, 2 minutos, la policía, digamos, es posible interpretar esa documentación, que es muy vasta, a través de la idea de que, digamos, no es solamente una fuente de información documental, sino que también hay una construcción de un imaginario, ¿sí? De un imaginario, en este caso un imaginario policial, sobre, en este caso sobre el Gran Buenos Aires y específicamente sobre la Matanza. Hay algunas cosas interesantes, digamos, con respecto a estos documentos, que tienen que ver con, vamos, hay una cosa muy interesante que es que los relatos son relatos que están territorializados y espacializados, es decir, porque lo que buscan hacer es localizar a los actores, a dónde están, a qué organización pertenecen, cómo se vinculan, cómo fue fundada, cómo fue cambiando en el tiempo, ¿sí? Y a partir de localizar actores, localizar los conflictos, sus posibles derivaciones, etcétera. Entonces, de cierta manera, es como, digamos, ahí se ve cómo este agente estatal, si ustedes quieren, está también construyendo una narrativa, ¿sí? una narrativa y una imaginación geográfica sobre el conurbano que es mucho más heterogénea en su lectura y en su análisis que muchas representaciones que hay, por ejemplo, en la prensa o a veces en las ciencias sociales sobre el conurbano o sobre el Gran Buenos Aires. En parte, digo, no porque la policía fuera una luminaria teórica, sino porque, digamos, el requisito, el imperativo que implicaba, digamos, construir insumos informacionales para gobernar ese territorio, implicaba en cierta manera reconocer esas heterogeneidades, reconocer ya no tanto, vamos a decirlo así, representaciones homogéneas sobre el espacio, sino representaciones más reticulares sobre el espacio, es decir, las redes que configuraban ese espacio. En parte porque esa información también le permitía a la policía
pulsar sobre esas redes, porque las intervenciones policiales no eran solamente represivas, muchas veces también eran, si se quiere, si podemos usar un término, persuasivas, ¿no? Pulsando sobre esas redes, actuando sobre esas redes, podían en cierta manera suscitar o contener determinados conflictos. Así que bueno, creo que dije lo que tenía que decir. Le paso a Martina. Retomando lo que decía Jero, ahora por ahí conviene que les contemos un poco qué es lo que vimos cuando nos metimos en estos legajos. Al principio hicimos un barrido sobre este archivo buscando legajos que trataran sobre asentamientos, principalmente en Matanza. Así recopilamos alrededor de 50 legajos, algunos con muchísimas páginas, y los categorizamos. Después pasamos a una etapa de seleccionar algunos, los que considerábamos que por algunas razones eran más ricos para ser estudiados, y comenzar a ver ahí sí en más detalle cuál era esa mirada policial sobre estos acontecimientos que surgían en Matanza a partir de 1986. Los legajos, para que tengan más o menos una idea, describen el tema, por ejemplo, usurpadores en terrenos de la Ferrer, por ejemplo, y después describen la situación. X cantidad de familias toman la tierra, hacen parcelas de X cantidad de metros, convocan a tales personas, hay tales cooperativas, si tienen nombres de las personas que llevan adelante esa acción, por supuesto que están ahí, tanto edad, documento de domicilio, a qué organización pertenecían, si tenían algún vínculo con alguna otra organización de la zona, o sea, toda la información personal de las personas que llevan adelante esa acción también aparece. Y después hay después de esa descripción más neutral, si uno podría llamarlo de alguna manera, aparece lo que es la apreciación de la policía, donde ahí sí avanzan en un pequeño párrafo en hacer una evaluación al respecto. Y después de esa apreciación, donde analizan las posibilidades de que tiene esa toma, los vínculos, y sacan conjeturas en realidad de por qué se llevó eso adelante, y generalmente siempre aparece la hipótesis de que las personas que en este caso tomaron terrenos en Matanza en 1986 y después continuaron las tomas, siempre fueron llevadas ahí por una situación, por políticos u organizaciones políticas que los llevan un poco manipulados, o sea, sacando provecho de su situación de carencia material habitacional. Siempre lo que encontramos es que entonces los tomadores de tierra parecen como personas que son llevadas prácticamente por la fuerza por alguno u otro referente que quiere sacar un rédito político de esas situaciones. O sea, la mirada policial es tremendamente peyorativa sobre las personas que llevan adelante esa acción, y nada más se centra en destacar una y otra vez las carencias que tienen con respecto a la vivienda. Por eso también los categorizan, se refieren a ellos de diferentes maneras. Aparecen como carenciados, como gente humilde, y también aparece la categoría de villero. Pero cuando utilizan la categoría de villero es interesante porque es la única categoría que encontramos entrecomillada, que la policía la pone entre comillas. Es decir, la policía toma la categoría villero, pero en realidad para hacer alusión a la categoría que utilizan los vecinos de Ciudad Evita que están en contra de esas usurpaciones. Es decir, encontramos que en los legajos la policía no solo hace espionaje de las tomas en sí, sino también de las asambleas que se desarrollan paralelamente en Ciudad Evita para impedir la usurpación de esos terrenos, porque lo consideran como una amenaza, consideran que los villeros de repente vienen a tomar su barrio, que era considerado un buen un barrio lindo dentro de la estética también de Ciudad Evita, y el temor a ser invadidos, ¿no? Así que la policía también hace su espionaje en esas asambleas de vecinos, y ahí de repente se encuentra eso, las diferentes reuniones que se dan paralelamente en las sociedades de fomento, en los clubes de Ciudad Evita, que reunían a estos buenos vecinos, entre comillas,
para que se reunían para impedir el proceso de toma de tierras. Y no solo se reunían para charlar de la problemática, sino que también se daban estrategias para impedirlo. Así en los legajos nos podemos encontrar las diferentes acciones que llevan adelante, donde convocan a alambrar algunas zonas del barrio para impedir la toma de tierras. Después también deciden armarse, es decir, dividirse en grupos, turnarse por las noches y ubicarse en distintas zonas de los terrenos que estaban libres, que podían ser potencialmente usurpados, para impedirlo. Y también vuelan avionetas con leyendas para que no, en contra de los usurpadores. Es decir, y después también decide llevar adelante cortes de ruta, no pagar más sus impuestos y llevar adelante también un conjunto de estrategias convocando a diferentes actores, tanto el gobierno nacional, provincial, ministros, a la policía misma. Es decir, aparece un repertorio heterogéneo y amplio sobre qué hacen estos vecinos para impedir esta situación. Es decir, acá vemos, en los legajos aparece bien claro la tensión que se da en un barrio de Matanza entre dos sectores de población, quizás algunos más pobres que otros según la policía, pero en definitiva es lo que por ahí decía hace un rato, que no sabemos hasta dónde podemos terminar de categorizar que los de Ciudad Evita eran todos de clase media y los asentados o los usurpadores, según la policía, pertenecían a los sectores populares. Eso quedará por averiguarse, a ver cuándo, si efectivamente se trataba de una oposición entre esos dos sectores o si no, si seguramente pertenecían por ahí al amplio mundo de los sectores populares. Creo que faltan algunas cosas, pero te paso para no extenderme. Bueno, breve para terminar con el trabajo colectivo que hicimos. Recuperar que la elección de estos legajos tiene que ver también con apoyarnos en un conjunto de investigaciones que ya existían sobre Ciudad Evita y sobre los asentamientos en Ciudad Evita, particularmente el trabajo de Denis Merklen y de Preot Shapira, y donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué puede aportar la mirada policial sobre esos trabajos que ya nos contaron bastante sobre cómo sucedieron esos asentamientos? Quizás una de las claves es lo que planteaba Jero, el cómo están construidos esos archivos nos permiten ver que hay una imaginación geográfica de la policía que recupera una noción que para nosotros es central para poder mirar la heterogeneidad de los sectores populares en Matanza, que es la idea de redes. Esos actores están pensados como actores colectivos y como actores en red. Los asentamientos no son acontecimientos sueltos, sino que son todo un entramado de prácticas que se van mudando de un barrio a otro, que se van trasladando formas de organización de un barrio a otro, que hay vecinos que por un acontecimiento que surge en La Ferrere terminan mudados en Ciudad Evita. Es decir, que hay estos movimientos reticulares de los que hablaba Jerónimo, mucho movimiento, muchos flujos. Y el archivo, justamente por la propia mirada policial que se construye sobre esos sujetos, lo que nos permite es mostrar que esas tensiones que planteaba Martina, que encontramos entre esos vecinos de los chalets y los asentados, están dando cuenta de una heterogeneidad al interior de los sectores populares, que no implica solo una discusión de un actor heterogéneo con el Estado sobre la ocupación de esos territorios, sino una propia disputa entre vecinos de cuáles son las formas legítimas de apropiarse de ese territorio y cómo hay categorizaciones y representaciones sobre esos sujetos que llegan en el marco de los asentamientos. Eso por un lado, que me parece que todavía hay muchas cosas para seguir investigando, pero que para nosotros es una entrada a mirar la diversidad y a mirar también cómo esos sectores populares, esos vecinos que de alguna manera creen que se tienen que defender frente a esos asentamientos, van produciendo estrategias que van dialogando también con el contexto en el que se encuentran, ¿no? Bueno, una carta a las autoridades y luego, y esto es un elemento recurrente en los legajos, la policía menciona permanentemente que las autoridades permanecen pasivas ante eso que está ocurriendo. Y ese parecería ser un factor que por un lado deriva en una decisión de los vecinos en autoorganizarse, e incluso un elemento que quizás Martina
no mencionó, pero antes de llegar al alambrado de los terrenos, asumen una estrategia de armarse y diligenciar grupos de vecinos que van a circular por la noche para evitar las tomas. Es decir, una estrategia uno podría decir, de autoorganización de la sociedad civil, que no recurre a las autoridades, o que además de recurrir a las autoridades estatales, operan como estrategias propias de control del territorio. Y el otro elemento que aparece en los legajos, y solo dejarlo mencionado porque hacia ahí va la investigación que estamos llevando adelante, el proyecto se sitúa en pensar la matanza a partir del 83, un poco preguntándonos qué implicancias tiene el contexto democrático en esas prácticas políticas y en la forma de politicidad de los sectores populares. Y un elemento recurrente es cómo ese contexto democrático es leído... No sé si entendiste la indirecta. 3 horas. Estamos generosos. Cómo ese contexto democrático es leído desde esta mirada policial como un contexto que posibilita o que habilita estas prácticas de los asentamientos, porque hay una mención recurrente de los legajos a que la policía no puede intervenir porque las órdenes judiciales no llegan o llegan tarde, y que ese es un factor temporal que habilita a que los asentamientos se establezcan, ¿no? Logren mucha mayor estabilidad. La demora que hay en la orden judicial, insisto, que a veces llega o que a veces nunca llega, es un factor que para la policía es bastante determinante en cómo las autoridades juegan habilitando que esos asentamientos puedan suceder, y sintiéndose ellos también, pensando a la propia mirada policial en un contexto democrático, cuáles son las posibilidades o no que tienen como actor para intervenir en esos conflictos. Entonces nos parece que acá hay un elemento, nosotros estamos discutiendo mucho, arrancamos en el 83 para poder pensar si ese es el momento de corte que tenemos que tomar, como discusiones internas del proyecto, pero pensar que ese contexto también es visible en los legajos, porque esa policía está operando en un contexto donde tiene que dialogar con autoridades institucionales y donde los asentamientos, además de ser un proceso social, político, es un proceso jurídico legal, que también tiene que estar enmarcado en el contexto de las autoridades que pueden intervenir. Así que por ahí estamos. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Muy linda. Sí, soy Patrick, patriquista de Alemania. Sí, me voy a presentar un poco con 2-3 minutos, porque seguramente les parece raro que un pibe de Alemania forma parte acá en este coloquio. Me voy a concentrar mucho porque no me sale tan fácil el castellano sueltamente hablado en un manuscrito, y intento, voy a leer un poco. Hace una semana me pensé, ¿cómo se me voy a presentar acá en ese coloquio? Y me salieron las siguientes 2 frases, leo. Es un gran honor para mí estar invitado en ese coloquio, en ese lugar que ya forma parte del tema de las culturas del conurbano. Las universidades del conurbano representan, como fenómeno reciente en la historia de la educación superior de la Argentina, una importante parte de la cultura del conurbano y un importante intento de descentralizar la producción de saber. La cultura y de la cultura considerada como legítima, que hasta hace muy poco tiempo estuvo limitado a las universidades de la capital federal. Eso era la frase que me salió la semana pasada. Y después de los enunciados cínicos de la gobernadora Vidal, estoy todavía más feliz y me siento más honorado de poder participar en ese lugar, en esa universidad y en ese coloquio. Eso como introducción. Gracias. Pero antes de empezar con mi tema, yo voy a hablar sobre literatura del conurbano. Quiero problematizar brevemente la perspectiva desde la que yo hablo, porque ya el tema
del coloquio nos obliga a reflexionar sobre el lugar desde que hablamos. Ya los estudios culturales y la sociología de la cultura han advertido que es importante de tener en cuenta quién habla, sobre qué perspectiva, desde qué perspectiva y sobre qué, sobre todo si se trata sobre las así llamadas culturas populares. Algunos de los participantes de este coloquio han escrito mucho sobre este asunto, es decir, sobre la relación entre la cultura dominante y la cultura dominada, sobre la relación entre la cultura del centro y la cultura de la periferia. Y en el conurbano, en muchas representaciones, está justamente representado, como ya escuchábamos, como una cultura periférica, dominada, no culta, etc. Retomo esas ideas porque para mí no resulta nada evidente que yo como extranjero, europeo, alemán, participe en este coloquio. No me considero un experto, sino más bien un outsider en los estudios sobre las culturas del conurbano, pero igual espero aportar una mirada particular y una mirada externa a los fenómenos sobre los que queremos charlar hoy. Mi interés general por lo que yo estoy acá es un proyecto de investigación no solamente sobre la literatura del conurbano, sino en general representaciones literarias y fílmicas sobre todo el espacio urbano de Buenos Aires, y eso en las últimas 2 décadas. Es un estudio entonces sobre ficciones urbanas, sobre toda la metrópolis, que abarca tanto la capital federal como el Gran Buenos Aires. Y el interés específico de este proyecto es explorar cómo se encuentran plasmadas en la literatura y en la cinematografía las desigualdades sociales, culturales y territoriales. Pero hoy me interesa hablar brevemente, espero que me alcance el tiempo, sobre algunas representaciones literarias del conurbano. Yo pensé como introducción comentar algo sobre la historia de la representación literaria del conurbano, pero como ya es muy parecido sobre lo que Pablo mencionaba en su parte, lo voy a saltar. Yo quería solamente mencionar que el binomio de civilización y barbarie es fundacional en la plasmación del conurbano y tiene una larga historia en las representaciones literarias. Es decir, esa figura geográfica que la capital representa, el centro de la cultura, asociado con la civilización, con lo culto, con lo europeo, y frente a eso la provincia o el... ¿Ya era? 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Bueno. Y frente a eso la provincia representa, o el conurbano, la no civilización, la no cultura, lo bárbaro, la pampa y el campo. Yo quise mencionar brevemente algunos escritos de Juan Diego Incardona, un escritor que viene del conurbano, cuyos relatos en gran parte transcurren en dicho territorio y que toman la vida en el conurbano como materia de su literatura. Es un escritor que tiene éxito y ha logrado cierto reconocimiento y visibilidad también en los circuitos de renombradas editoriales argentinas. Incardona ha creado una serie de 4 libros que en esos 4 libros inventado como dice él mismo, un universario literario de Villa Celina. Villa Celina de 2008, El Campito, una novela de 2009, Rock Barrial, una novela de 2010 y Las Estrellas Federales, un minuto me queda, de 2016. Yo seleccioné algunos ejemplos, quizás en la discusión yo puedo hablar más sobre esto, pero hay algunos motivos que recurren en la ficción literaria de la vida en el conurbano de Incardona, que son
un énfasis en la topografía, hay mucha mención del mundo del conurbano, a través de toponimías, de nombres de calles, de edificios, nombres de personas, habla de personas concretas de su barrio, crea así como una familiaridad y una intimidad con el medio social que él está describiendo. Hace muchas referencias a las culturas populares, a la música, el rock, y cita mucho el habla de la calle, o digamos el registro coloquial. Y parecen en varios cuentos de él situaciones de crisis, aparece como figuras fantasmagóricas o figuras raras, como un misterioso hombre gato frente a eso, o que son percibidos como amenaza del barrio. Frente a esos se moviliza el barrio, se constituye un colectivo, un sujeto colectivo que percibe y que actúa, que describe solamente en ese cuento sobre el gato hombre, como se emerge una sensibilidad que es necesario de cazar a esa amenaza. Y hay otros cuentos que muestran esa dinámica un poco de amenaza desde afuera y una cierta homogenización, es muy difícil, de la comunidad del barrio. Es decir, habla mucho sobre la integración social y comunitario a nivel del barrio, como yo podría demostrar en otros ejemplos, pero me parece eso ya era un minuto, ¿no? ¿O no? Uno más. Se fue el que es más malo. Se fue el más malo. Que yo que soy la policía buena. Volvemos soy a la de la tranquilidad. Sí, no sale. Hay otro ejemplo, no es la policía. Por ejemplo, describe cómo hay una explosión de gas y muestra cómo eso a nivel de las casas afectadas rápidamente se organiza en un sistema de ayuda espontánea. Y bueno, lo cita brevemente. Era un escenario apocalíptico. Algunos pedían ayuda, otros socorrían a las víctimas. Había mucho desorden, pero gracias a mi viejo, que empezó a organizar a la gente, enseguida armamos una cadena de baldes. Es decir, como esa idea de una asociación y organización y ayuda espontánea es como un motivo que muchas veces recurre. Vuelve la policía y yo agradezco. Muy bien. Y ahora le pedimos a los compañeros de la CONU. Ya soltó la policía. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros somos la CONU, que es la ONU del conurbano. Somos un proyecto artístico. Es la primera vez que estamos en una mesa académica, si bien algunos acá tienen algo de trayectoria académica, pero el resto mucho más bien no. Así que esto es bastante improvisado desde nuestro lado, pero esperemos que se pueda entender. Les agradecemos mucho ya de antemano. Cuando nos invitaron al coloquio, pensamos cómo podemos presentar lo que hacemos que quede en línea con el coloquio y que a la vez invite a poder hacer algo en este mismo espacio. Y nos agarramos del subtítulo, que es cómo imaginar, cómo es un imaginario teórico en un espacio que no es tan fácilmente delimitado, o sea que hay una dificultad de ahí. Lo primero que empezamos de ese lado es, bueno, lo que nosotros hacemos es jugar con la forma burocrática de la ONU, que es una forma explotada, que es completamente burocrática e inaccesible. Hoy nosotros supuestamente formamos parte como país, pero no existe, no está en contacto, no pasa en ningún lado, no tenemos un contacto real. Es decir, bueno, ¿cómo sería una ONU? ¿Cómo sería unas Naciones Unidas, pero de cada partido del conurbano? ¿Cómo sería ese espacio simbólico? ¿Qué forma tendría esa burocracia? Lo primero que hicimos fue
el gesto más obvio de, en vez de sacar al mundo y poner al conurbano en el centro, en la representación. Y hubo un debate muy grande sobre si la ciudad autónoma tenía que estar o no en la representación. Y ese fue el primer punto a que llegamos, que es que incluso para poder desarrollar un imaginario teórico propio, ya tenemos que partir de algunos preexistentes. Disculpe, estoy un poco engripado. Y trabajar contra esa centralización ya desde la representación gráfica. En un punto lo que nosotros hacemos no es arte político, no intentamos hacer arte político, sino política artística, un experimento con lo que es una política artística, que sería señalar y decir, si esta es la burocracia del conurbano, si esto sería la burocracia, la ONU del conurbano, ¿dónde está la representación de lo conurbano? ¿Dónde está la representación? ¿Dónde estaría la representación? Pero no desde un lugar de nosotros seríamos representantes de alguien, sino de que cada uno pueda ser representante. Por supuesto que es un absurdo esto que estoy diciendo, o que a efectos prácticos no lleva a nada, pero sí jugar con la idea de que la representación está en cada uno, está en el presente y es capaz en este momento de generar un efecto, de generar algo. Esta ficción, que se llama la CONU, que hacemos nosotros, no la pensamos opuesta a lo real, es decir, no existe. Diría Maradona, ustedes no existen, no existimos, pero sin embargo genera efectos. El proyecto a lo que apuntamos es a generar efectos, con la sola presencia, con el solo juego, con las formas de la militancia, como son la pechera, la gorra o la remera. Acá lo tenemos al compañero con la remera, a generar un efecto y a generar la presencia de la propia visibilización de lo que se está viviendo. Porque, ¿qué es lo que pensamos? Que la forma burocrática, o sea, la forma de la burocracia, el sello con fecha y toda esta ornamentación es una manera de generar legitimación, es decir, que algo vale, de hacer un gesto legitimante. ¿Y hacerlo desde qué lugar? De hacerlo desde nosotros mismos, o sea, una autolegitimación, no apuntar hacia una legitimación del centro o de una posición central, tampoco ir a lucharla, pero sí buscar un movimiento de legitimación eso, propio, autolegitimado. ¿Por qué esta operación? Porque nos permite señalar lo que se produce. Es una manera de decir, esto está pasando acá, esto está pasando ahora, esto se está haciendo en tal lugar, esto se está haciendo en este otro lugar, que si lo dejamos, que es lo que nosotros vemos de distintas carreras artísticas, que si lo dejamos librado a la dinámica que existe, en general Capital Federal produce y hace fluir hacia afuera. Y esas formas que se producen, esos productos culturales, ese arte que se produce, se toma, se consume, a lo sumo se imita o se rechaza, pero siempre se tapa la producción que existe fuera de ese espacio. Eso es como primera operación. Sí. Ahí también en esta mesa, en esta exposición que se armó, dos principios constitutivos de lo que nosotros tratamos de pensar la CONU. Nosotros no pensamos sí las representaciones que hay, pero sobre todo nos pensamos las representaciones por venir, qué imágenes podemos producir nuevas sobre el conurbano y no solo los actores que están, sino también los actores que podemos generar. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las nuevas imágenes de una película conurbana? No tanto las que ya se vieron, sino cuáles somos capaces de producir. Y a nosotros nos interesa sobre todo trabajar en algunos conceptos. Dos de ellos están implicados en esta disposición, en esta apuesta. Uno de ellos es la cinturiar. Nosotros tenemos como consigna el cinturiar. Si ustedes se fijan en esta mesa, evidentemente es una especie de meneo por distintos saberes, prácticas y actores, investigadores. ¿Y por qué cinturiar? Porque es una forma de enfrentar y de ir por los costados, ¿no? Si es algo, es una frase que no estoy diciendo yo,